Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de Dios. Como dice la Escritura en 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura entra en interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Fíjense en lo que dice la misma palabra. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? La profecía que están en las Escrituras, la profecía bíblica, que nos asegura con plena certeza y seguridad el tiempo profético que estamos viviendo. Las señales están todas cumplidas. El Señor dijo: será como los días de Lot, como los días de Noé. La ciencia se aumentará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, el Señor Jesús dijo: habrá guerra, rumores de guerra. Todas estas cosas son señales que nos están indicando con toda claridad que estamos cerca del evento más extraordinario, de que Cristo viene por su iglesia, por su amada. Por eso estamos anunciando y diciendo una y otra vez, quizás sea reiterativo, pero qué importante que podamos estar apercibidos, que podamos estar alerta, velando, siendo sobrios, esperando, porque no sabemos el día y la hora. Puede ser ahora, mañana, no sabemos el día. Pero sin lugar a dudas estamos más cerca que nunca. No sé si nos pasa este año. ¿Será para la Pascua? ¿Será para la fiesta de las trompetas? No lo sabemos. Pero qué bueno estar listo, preparado para este evento glorioso que vamos a estar con el Señor por siempre. Por eso estamos compartiendo este tiempo la palabra de Dios. ¿Quiénes son de Dios? ¿Quiénes son de Jesucristo? Y hay evidencia quiénes verdaderamente son del Señor. Más en estos tiempos proféticos, la crisis, las situaciones que están ocurriendo en este tiempo, nos están preparando para los hechos que vendrán. Y yo pido que Dios nos prepare, que Dios me prepare para los acontecimientos que vendrán, para los hechos del Espíritu Santo, para la manifestación de su gloria. Pues la gloria de Dios se manifestará y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees en Jesucristo? Quiero decirte que vas a ver la gloria de Dios. Y en esta ocasión quiero estar compartiendo acerca de la persona del Espíritu Santo. Fíjense que hablamos del Padre, hablamos del Hijo, pero también está el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Creo que muchos cristianos, para muchos cristianos es el desconocido, porque muy poco se menciona, pero que es importante. Por eso vamos a ver qué dice las Escrituras y qué lugar ocupa el Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo? Tenemos que saber como cristianos que hemos nacido del Espíritu. Por eso el milagro más extraordinario es ser un cristiano, porque ha nacido de nuevo. Y es por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo es una persona? Porque la Biblia dice: ¿qué evidencia hay? No es una influencia, como dicen algunas sectas, como los testigos de Jehová dicen que es una secta. Es una persona. Por eso que es importante conocer al Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Fíjense la obra maravillosa del Espíritu Santo como persona. Vamos a leer para que ustedes vean
lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Qué bueno que puedas anotar si tienes algo para anotar y para meditar lo que el Espíritu Santo como persona. ¿Cómo puedo saber que es una persona? Porque una persona, ¿qué hace? Una persona habla. Fíjense, en Hechos capítulo 8, verso 29, lo que el Espíritu Santo, si ustedes ven todo el contexto, solamente quiero mencionar donde el Espíritu habla solamente porque sería extenso poder hablar, pero qué bueno que pueda leer todo el contexto, desde el verso 26 en adelante puedes leer todo, porque el ángel despierta a Felipe y le dice que vaya de Jerusalén a Gaza, al desierto, a encontrarse con un personaje importante. Y le dice el Espíritu a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe, fíjense, está en mayúscula el Espíritu. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, porque tenía una misión. Este personaje importante había venido a adorar a Jerusalén, pero iba con deseoso, iba escuchando, iba leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, dijo, pero ¿entiende lo que lees? Fíjate la pregunta que es importante para comenzar a dialogar. Una pregunta abre, es como puente para poder seguir compartiendo. Entonces, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo importante que quiero que podamos notar que el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate al carro y júntate al carro. Para que Felipe después pudo hablar con el eunuco y le pudo explicar acerca de quién hablaba el profeta. Y de esa manera presentó el Evangelio, inclusive se bautizó, y todo es algo increíble cuando el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente. Dios prepara a veces a las personas, son citas divinas donde Dios está obrando por un lado, por aquellos que necesitan del Señor y por aquellos que son instrumentos en la mano de Dios para llevar el mensaje. Entonces, ¿cómo puedo saber que el Espíritu es una persona? Porque habla. Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vamos a ver el Hechos capítulo 10. Qué importante que si tienes para anotar, que puedas anotar. Estos son algunos de los pasajes de tantos que hay en las Escrituras que está hablando de que el Espíritu Santo es una persona. Dice el verso 19 y 20. También poder leer todo el capítulo 10 para que vea todo el contexto. Solamente quiero enfatizar donde el Espíritu Santo se manifiesta como persona. Fíjense en lo que dice el Espíritu Santo a Pedro, después que Pedro tuvo una visión que Dios estuvo preparando al apóstol Pedro justo para llevar el mensaje a los gentiles, y cómo preparó por otro lado a Cornelio también para que el mensaje llegara a su vida y a sus amistades. Dice así, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense en mayúsculas, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Qué importante, veo la sensibilidad, la apertura de escuchar al Espíritu. Aquí el apóstol Pablo sabía que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Con toda claridad el Espíritu le habla a Pedro que 3 hombres te buscan. Y le dice, levántate pues y desciende y no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué hermoso, qué palabra.
Qué hermosa la palabra, qué hermoso el Espíritu Santo, como habló a Pedro. Le habló con toda claridad. Le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No había ninguna duda, el apóstol Pedro sabía que era el Espíritu Santo, que venía con una misión. Si ustedes leen, pues, pueden leer todo el contexto, pueden ver todo lo que ocasionó, todo lo que ocurrió, cómo el Evangelio llegó a Cornelio, llegó a los gentiles, y muchos de ellos, todos los que estuvieron allí, recibieron también el Espíritu Santo, como dice las Escrituras. Hechos capítulo 13, para que vean qué importante, si usted que lo pueda anotar estos pasajes, porque es lo que está en las Escrituras. Lo que estoy compartiendo está en las Escrituras, la palabra de Dios. Capítulo 13 de Hechos, verso 2. Fíjense cómo dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Qué importante, ministrando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Fíjense que habló el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dijo, significa que habló el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué maravilla, qué tremendo. Qué tremendo. Si usted ve en el llamamiento del apóstol Pablo en Saulo de Tarso, el capítulo 9, ustedes van a ver que ya Jesucristo ya estaba anticipando que él iba a llevar a cabo una misión. Y aquí tiene la confirmación. El Espíritu Santo, a través de los profetas que estaban reunidos allí, habla con toda claridad y dice quiénes llevarán a cabo la obra misionera, que sería Bernabé y Saulo. Estos son evidencia clara de que el Espíritu Santo es una persona. Y el verso 4, para que vean, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí a Chipre, y navegaron a Chipre. Fueron comisionados por el Espíritu, fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién envía? ¿Quién comisiona? ¿Quién llama? ¿Quién habla? Es el Espíritu Santo. ¿Quién comisiona? Fueron enviados por el Espíritu Santo. Por eso podemos ver que los hechos de los apóstoles podemos decir que es los hechos del Espíritu Santo. Esto para que veamos la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de los que nacieron de nuevo. Por eso escuchamos nosotros al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, seguimos las indicaciones del Espíritu Santo. Sigamos compartiendo. El Espíritu Santo también enseña. ¿Quién puede enseñar? Es un maestro. ¿Quién puede enseñar si no es un maestro? Y qué bueno tener. Jesucristo fue el maestro de los maestros, pero el Espíritu Santo también es el maestro. Es el maestro. Dice la misma palabra de Dios, para que veamos lo que dice en Lucas capítulo 12. Lo que dice las Escrituras. Si usted tiene para anotar, anote, medite lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, verso 12. Está hablando que está hablando en los últimos tiempos, inclusive cuando un cristiano se encuentra, o los judíos que se encuentren, que conocen al Mesías, al Cristo, se encuentran en una situación difícil. Le dice acá al Señor, porque el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debe decir. O sea que cuando son presentados, dice, cuando os trajere ante las sinagogas y entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, porque cómo o qué habréis de responder,
¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¡Qué maravilla! Contar con el Espíritu Santo, que te va a enseñar en la misma hora lo que debe decir. Cuando esté en esa circunstancia, el Espíritu Santo te va a enseñar lo que debe decir. Pero quiero decirte también una importante: que conozcas al Espíritu Santo, que conozcas las palabras de Dios, las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras, toda la Escritura, dice la Biblia, fue inspirado por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo necesito conocer las Escrituras para que el Espíritu Santo, en los tiempos de dificultades, en los tiempos difíciles, traiga a mi memoria la palabra precisa, el rema de la palabra de Dios, para cada circunstancia. Fíjense lo que el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, del verso 12, lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, fíjense. Jesús le dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Por supuesto, es imposible que puedan entender. Ni siquiera ellos podían entender todo el cumplimiento profético de las Escrituras que se ha cumplido en su vida. Pero es por eso Jesús le dice: pero cuando venga, qué maravilla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo es el encargado de aquellas cosas que no podemos sobrellevar, para que Él nos enseñe, como dice acá, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Amén. Enseñará todas las cosas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablar todo lo que oyere y hará saber las cosas que harán venir. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso le dije que tomará de los míos y os lo hará saber. El Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Este me guiará a toda verdad. Pero en el verso 14, fíjense, yo me adelanté, pero está en el verso 14, 26. El Señor Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense que el Señor Jesús está hablando, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo te pregunto, ¿qué contacto tiene con el Espíritu Santo? ¿Te está enseñando el Espíritu Santo todas las cosas en este tiempo? ¿O es un desconocido? ¿Eres enseñado por el Espíritu Santo? Jesús dijo: Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea que el Espíritu Santo trae a mi memoria las Escrituras, los dichos de Jesús, lo que está en las Escrituras. Por supuesto, previamente, por el conocimiento que tengo de las Escrituras, de la palabra de Dios. Él me va a hacer recordar de aquellas Escrituras, de la palabra de Dios, que están guardadas en mi corazón. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Si yo abundo por eso en el conocimiento de las Escrituras, el Espíritu Santo va a traer mi memoria y me va a hacer acordar. Fíjense cuando dos amigos van caminando y comienzan a hablar del pasado, le dicen: ¿te acordás de aquel lugar? ¿Te acordás el tiempo por todo lo que pasamos? Está hablando de vivencia, está hablando de conocimiento.
De igual manera, el Espíritu Santo nos enseña y nos hace acordar la palabra de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, qué importante es las Escrituras. Por eso el versículo que hemos leído del Hecho capítulo 16, del 12 en adelante, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, tomará de los míos y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso os dije que tomará de los míos y os lo hará saber. Fíjense en qué tremenda, qué enseñanza. El Espíritu Santo, quiero decirte que glorifica a Jesucristo. ¿De qué manera glorifica a Jesucristo? Dando a conocer a Jesucristo. A medida que conocemos a Jesucristo, glorificamos a Jesucristo. Damos a conocer a Jesucristo. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. Qué bueno cuando uno va, por ejemplo, de vacaciones. Cuando uno va por su cuenta puede ir a muchos lugares, pero a veces no recorre nada ni conoce nada. Pero qué bueno cuando uno va con un guía que conoce la historia del lugar, conoce todos los lugares. Y qué bueno uno puede disfrutar y puede decir, qué belleza, cuántas cosas uno puede ver. Nosotros en nuestras vacaciones hemos por objeto los 7 lagos, bueno, no sabíamos, pero el guía te va diciendo que era cada uno de los lagos, todos los recorridos, la cascada, el duende, la cascada del duende. Digan, ¿qué sabes? ¿Dónde? Si no hay un guía, no puedes saber. Y qué bueno saber que el Espíritu Santo es el guía perfecto, el guía que conoce completamente todo. Y qué bueno ser guiado por eso, por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quiero decirte que si sos guiado por el Espíritu de Dios, vas a llegar a puerto seguro. Vas a ir y vas a estar donde debes estar y vas a disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios sabe todas las cosas, conoce lo que es verdadero, conoce todo aquello que son prioritarios para tu vida y para glorificar a Dios. Tenemos que saber que siempre el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso necesito que el Espíritu Santo me ayude para testificar de Cristo. Yo te pregunto, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Él te guía y Él te enseña, te revela todas las cosas. La Biblia dice también, el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 26, dice la palabra de Dios. Porque cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjense, el Espíritu Santo, la misión de dar testimonio acerca de Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Por eso necesitamos el Espíritu Santo nosotros para testificar de Jesús, para dar a conocer de Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Romanos, para que usted vea Romanos capítulo 8, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Testifica el Espíritu Santo acerca de Cristo, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso tenemos la plena certeza y seguridad. ¿Cuántas enseñanzas encontramos acerca del Espíritu Santo?
el Espíritu Santo como persona, fíjense en todo lo que estamos viendo a través de las Escrituras, la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu Santo también intercede por cada uno de los cristianos, de los santos, fíjense. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues como hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilla! Fíjense, tenemos la ayuda del Espíritu Santo como persona, que nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras oraciones. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Él intercede por los santos, por los que nacieron de nuevo, por aquellos que pertenecen a Jesucristo. Pero también como personas nosotros podemos entristecer al Espíritu. Efesios capítulo 4, versos 35. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando hay enojo, falta de perdón, pecado en nuestra vida, contristamos al Espíritu Santo. Cuando hay pecado en tu vida, el Espíritu Santo es santo. Cuando hay pecado, de enojo, de rencor, falta de perdón, engaño, mentira, todo lo que te puedes imaginar, contristamos al Espíritu. Por eso necesitamos pedir perdón. Necesitamos volver a Dios que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. No contristemos al Espíritu de Dios. Es como un padre que ama a su hijo y ve que su hijo está dando el mal camino. Se pone triste porque ve que su hijo está caminando mal. Necesitamos por eso volver a Dios. Entonces, entendemos que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu enseña. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo también se entristece como persona. El Espíritu Santo nos hace acordar cuando hay necesidad la verdad de Dios. Pero el Espíritu Santo tenemos que saber que siempre testifica de Cristo, que siempre el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para llevar a cabo el mensaje de salvación, para que Cristo, para que muchas personas conozcan a Cristo. Si no tienes al Espíritu en tu vida, qué bueno que puedas recibir a Cristo en tu vida. Y si ya tienes a Cristo en tu vida, qué importante que puedas saber que el Espíritu Santo es una persona y que está dispuesto a enseñarte, guiarte, corregirte e instruirte para que puedas servir al Señor. Oramos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en mi debilidad. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme a vivir como un hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, te necesito que me guíes a vivir la plenitud de la vida cristiana en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.